Gracias, muchas gracias por hacernos parte de su fin de semana. Estamos en pie de lucha, hay que hacer contacto con ustedes y la tecnología nos permite salirnos del estudio y hacer algunas visitas importantes. Vamos a seguir hablando mucho tiempo del coronavirus y justamente por eso he querido visitar a un gran amigo, naturista, nutriólogo, clínico, con quien me unen unos lazos afectivos de mucho tiempo. Yo quiero que él nos presente su visión y su versión de cómo entiende, andan las cosas y cómo se pondrán y cómo finalmente saldremos de la crisis del COVID-19. Vamos a esperar que este programa de hoy nos aporte a nosotros y les aporte a ustedes porque precisamente ese es el objetivo. El encuentro de hoy lo vamos a hacer cargado de un placer inmenso porque el doctor Arsenio Esteves nos va a hacer el favor de acompañarnos y ponernos unas pinceladas interesantes de esas que él sabe hacer, porque aparte de todo eso es un gran maestro, es un gran profesor y es un gran comunicador. No se muevan, que este encuentro apenas comienza. Bienvenido. Gracias. Hace mucho que quería que nos reuniéramos en este mismo escenario. Tenía que venir el coronavirus. Y tuve que venir yo a tu casa, salirnos del estudio, pero bueno, si el aporte está, no importa dónde vamos a buscarlo. Claro. Bienvenido, Arsenio. Gracias. Mira, hay más de 3.600 muertos, infectados en República Dominicana, hay por encima de 189, estamos hablando de, prácticamente 200 muertos. Pero a mí me da la impresión, es una impresión muy particular que tengo, de que el dominicano todavía no está muy convencido y muy consciente de cuál es el peligro que se expone estando en el medio. Y siento que la cotidianidad antes del toque de queda, antes de las 5 de la tarde, se hace una rutina muy normal. Vemos abarrotados los bancos, vemos los supermercados que, con algunas excepciones, tienen un protocolo de cuidado interesantísimo, pero hay otros que no, que la gente hace el tumulto, entra, llega y tú lo ves conversando animadamente, sin protección, sin nada, y entonces como que yo insisto que todavía no conocemos la gravedad de un virus que nos arropa. ¿A ti se te ocurre ir a una guerra desarmado? A nadie. Si tú sabes que está en peligro inminente de una guerra, tú vas a prepararte, por supuesto. Entonces quizás la gente no ha entendido, como tú bien dices, que estamos en combate, que esto es una de las tantas batallas a que nos conlleva la lucha en contra del coronavirus. Una lucha en la que hay experiencia con otros coronavirus. Hemos tenido unos 6 coronavirus identificados, lo más reciente. Ahora, en este siglo, 2003, el SARS, que fue en China también. Tenemos en el 2012, que vino el MERS, síndrome respiratorio del Medio Oriente, y tenemos ahora este que salió en el 19, que realmente no se llama COVID-19. COVID-19 es la neumonía como enfermedad que produce el coronavirus. El virus se llama SARS-CoV-2, eso según la Comisión Internacional de Terminología Viral, que es la que pone los nombres a este tipo de enfermedad. Entonces, es asunto de conciencia, es asunto de la gente. Aún presentando las estadísticas día tras día, las mundiales, las globales, las nacionales, la gente como que no entiende, como que no asimila, y quizás si lo oye y lo puede repetir, como que no interioriza, reflexiona, aprende, porque se trata de aprender. Ninguno sabíamos nada de esto, Genito. Ninguno sabíamos absolutamente nada, porque aquellos coronavirus que hubo anteriormente prácticamente no nos afectaron de manera significativa, por eso quizás no nos sentimos tanto, aún siendo más letales en porcentaje de letalidad
Tú tienes que el SARS, el del 2003, mató a un 10% de la población que le dio. El MERS, el del Medio Oriente, que inició en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, ese mató entre un 30 y un 40% de todo el que le dio. Eso es, de cada 100 personas que le dio, mató 40. No ha llegado al 10%. ¿Cómo es que se maneja esa estadística de la letalidad? Porque algunos plantean que, bueno, tenemos un 5.5% de letalidad al día de hoy, pero hay otros que argumentan que no, que esa no es la curva, que ese no es el manejo de la curva, porque el nivel de letalidad es muy inferior a esos 5.5% de que escuchamos en esta semana decir que teníamos de letalidad. ¿Cómo es que se maneja eso? Es sencillo, simplemente tú coges el número total de casos contaminados, confirmados. No es que yo creo que estaba enfermo, no. Con la prueba positiva, la prueba definitiva, que es la PCR, la prueba rápida no es definitiva, te excluye, te puede decir, no, ya está descartado, pero si está positiva, tú tienes que reconfirmarlo, ratificarlo con otro tipo de PCR, yeah. Con la PCR, que es la que confirma. Entonces, tú tienes que coger como parámetro necesario, obligatorio, los casos que están confirmados para tú hablar. Entonces, la cantidad que se muere, la cantidad de fallecimientos, ¿cuánto es eso, el porcentaje de los casos confirmados? Entonces, cuando tú divides, cuando tú haces esa operación matemática, tú vas a sacar el porcentaje de muertos respecto al total de casos confirmados por prueba. Y tú ves las estadísticas, pero en Estados Unidos, ahora mismo tú tienes 30.000 muertos de 600.000 casos reportados a este momento. Solo en Nueva York hay 10.000 muertos. Entonces, eso te da un 4.5%. Si tú lo ves de manera absoluta, en conteo total absoluto, tú dices, ¿cuánta gente ha muerto? Pero tú lo ves en forma porcentual. Vas a darte cuenta que tiene un 4, subió muchísimo a un 4.5% más o menos. Aquí estamos en un 5.2%. A nivel mundial tú tienes 2.300.000 casos más o menos. Entonces estamos hablando de que hay ciento y pico de miles de muertos, 130.000 casos de muertos. Entonces ahí las estadísticas te van variando en un país más que otro, pero en base a eso se saca el porcentaje de letalidad comparando los casos confirmados con los casos de mortalidad. Pero hay una situación con todo esto. El coronavirus nos ha paralizado el mundo. Hay países, digamos, Italia, por ejemplo, que todavía no puede recomponer fuerzas para levantar y para recomponer la economía. Ocupa el segundo lugar en mortalidad. Exacto. En España vemos que han comenzado a disminuir los muertos, pero la afección sigue siendo prácticamente la misma. Hay otros países que estaban esperando, digamos, la presencia del coronavirus y tenían todo preparado, como por ejemplo Sudáfrica. Y en Sudáfrica, cuando la disponibilidad estaba para enfrentar la crisis, resultó que aparecieron algunos casos aislados y creo que antes de ayer apenas habían creo que 80 infectados. En un lugar pero por ejemplo no tenemos estadísticas de la India, por ejemplo. No nos olvidemos qué pasa con la India, que en el caso de la India no podemos hacer un paralelismo con lo que pasó con China. Acuérdate que China tiene un ordenamiento mucho más estricto. Acuérdate cuál es el esquema de gobierno que impera en la China y que le dio resultado, digamos, el poner en operación su plan. Sin embargo, nos está agobiando. Y tú dices, bueno, es un virus con una letalidad muy inferior. Sin embargo, estamos paralizados. A esta altura del juego no hay un medicamento que pudiera frenar el proceso viral, pero mucho menos tenemos una vacuna. Tú me dices, bueno, si hay tantos laboratorios, en Alemania hay 2 laboratorios que están haciendo experimentos, la China tiene creo que 2 laboratorios más y han hecho experimentos con grandes resultados, en Estados Unidos hay, pero nada de eso como que tú sientes que puede frenar y que hay una acción llamada a que, bueno, estamos en vía de
de solución. Todo parece indicar que la línea de proyección es a que la curva va ascendiendo. Mira, debemos guiarnos de las estadísticas, de la experiencia anterior. Primera experiencia en este virus, la de China. Primera experiencia, la de Wuhan. Pero sin embargo, ahora mismo ha superado la cantidad de muertos ya muchísimos países, Estados Unidos, Italia, España, Francia, muchísimos países han superado la cantidad de muertos. Ellos tuvieron la facilidad, nos dieron la facilidad a nosotros de informarnos. Lo mismo pasó con Italia. Entonces, de esa experiencia de ellos, tenemos que aprender. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que siga ascendiendo el número de casos de personas infectadas y que la cantidad de fallecimientos siga produciéndose? Mira, eso pasa, esto es una gripe complicada, se habla de que es un virus nuevo, realmente es una mutación, está comprobado, del SARS-CoV, del virus SARS, del síndrome respiratorio agudo severo, que fue como se llamó originalmente, de la sigla en inglés. Entonces, una mutación. ¿Qué fue el murciélago? 85% de los coronavirus después del murciélago que se transmite. O sea, esos son suposiciones, científicamente no se ha demostrado nada. Eso que fue un virus de laboratorio, se acaba de desmentirlo el jefe del Pentágono, sí. En una noticia que vi ahí en la voz de los Estados Unidos, el general Mark Corey acaba de desmentir eso después de hacer investigaciones, que en China que fue una evolución natural. Entonces, ¿qué es lo que tú esperas? Que le dé a la gente y que no sea tan letal. Eso es lo que se busca. Le va a dar a muchísima gente, va a seguir dando. El que previene, el que evita, el que usa sus equipos de protección personal, los EPP, entonces nosotros debemos de entender fundamentalmente que ese tiene un alto porcentaje de probabilidad de evitar que el virus entre a su organismo. Después que entra ya, la evolución va a ser, si el problema es que no hay una respuesta inmune, que no hay anticuerpos elaborados. El ser humano no tiene experiencia. ¿Tú crees que esos anticuerpos los va a elaborar el propio organismo humano? Claro, es que ya lo está elaborando. Si a ti te da, Dios te libre, el coronavirus y no te mueres, como pasa con la mayoría de casos que no se muere. Cuando tú dices 5%, es que de 100 gente que le da, nada más están muriendo 5. Yo digo nada más, no debiera morir nadie. Además, el país tiene una cantidad, una cifra muy considerable de alta en el caso de... Claro, eso es muy significativo para nosotros, que esa parte no se sazona, deberíamos sazonarla más, esa parte que tenemos una alta tasa de recuperación progresiva, porque estamos viendo la progresión de los casos infectados y la progresión estadística de los casos de muerte, pero también debemos comparar lo que se están recuperando de intensivo, lo que te quiere decir que ese protocolo hay que tratar de asumirlo y seguirlo porque está dando resultados. Fíjate, hay un protocolo mundial de la Organización Mundial de la Salud, hay nuevos protocolos propuestos después de lo de Italia con otros medicamentos. ¿Y en España? En España. Sí, entonces se ha ido sumando con la experiencia que cada uno va adquiriendo. Entonces, los que estamos detrás en la evolución, tenemos que ir aprendiendo esa experiencia y asumiendo para no aprender de errores ajenos, que eso es lo mejor del mundo, para que tú no sufras la misma consecuencia. Va a pasar, sí, va a evolucionar. No es verdad que nos vamos a morir todos, aún en los peores casos no está muriendo ni 10 gente de cada 100, que repito, eso no es conformidad, no debiera morir nadie, pero hay que tomar las medidas preventivas y dejar el pánico colectivo, que eso es malo. Si usamos las medidas preventivas, usando los equipos de protección personal, no solo para los trabajadores de salud, para todo el mundo hay que usar equipos. Pero yo sigo preocupado, porque el médico, el llamado a frenar, no tiene un protocolo establecido, porque, por ejemplo, tú hablabas de neumonía. Sin embargo, ahora hay algunos teóricos, algunos científicos que hablan de que el virus no va directamente a los bronquios, a los pulmones, sino que hay una desoxigenación de la sangre, de que hay un problema en el cerebro que te provoca que el virus, y hay una cantidad de información que nos están científica, nada, esa científica esa, hay mucho disparate, pero esa es científica. Es lo que te quiero decir. Entonces, al final de la jornada, tenemos un protocolo que lo que hace
hace es hacerle frente a la sintomatología. A la consecuencia. A la sintomatología, tú tienes gripe, tienes dolor de cabeza, te vamos a dar un calmante. Tú estás apretado el pecho, te vamos a dar un Ventolin, una cosa de esa y resuelto el problema. A ti tú tienes la nariz apretadita, te vamos a dar una oxigenada, una cosa, no sé, un agua de cloro, no sé qué es lo que ustedes meten en la nariz a uno. Y bueno, entonces tú atacas a los... El tipo se curó, pero se curó solo. O la persona se curó, pero se curó sola. Entonces, eso también me preocupa, que no hay un protocolo que te diga, no, lo que tenemos que hacer cuando usted se sienta vaya al médico y el médico le va a dar este medicamento que va a frenar la continuidad de la crisis. Sí, hay un protocolo, está protocolizado todo, incluyendo lo que debe comer la gente en los diferentes estadios de enfermedad, incluyendo el intensivo. Entonces, a lo que tú te refieres a la respuesta inmune trombótica asociada al coronavirus, que es lo que se llama RITAC, que es lo que ha aparecido de nuevo. Eso enfoca todos los cañones en esta guerra hacia la respuesta inmunológica del organismo. ¿Por qué hay personas que le dan coronavirus y no hacen ningún síntoma? A veces ni fiebre hacen. ¿Y por qué hay un porcentaje pequeño que te hace complicaciones? Bueno, la respuesta inmune, cómo responde tu organismo, cómo está preparado. Si tú tienes limitaciones en el sistema inmunológico, entonces tu respuesta va a ser, lógicamente, débil y te va a aplastar el enemigo, como pasa en toda guerra. Te va a subyugar inmediatamente. Entonces, en este síndrome, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es problema de la coagulación. El síndrome de coagulación intravascular diseminada, se coagula la sangre. El problema del síndrome es ese, hay liberación de mediadores inflamatorios, la interleuquina 1 y la 6 son términos científicos. Son las que se activan. Si uno cree que todo el mundo sabe. Me quedo en el aire. Claro, las interleuquinas son unos mediadores que liberan el organismo ante la inflamación. A respuesta a los glóbulos blancos que se elevan los glóbulos blancos, entonces el organismo elabora esas sustancias que son precisamente las que van a desencadenar esa reacción. El objetivo de los tratamientos es bloquear la acción de esa interleuquina para que el organismo no responda de forma exagerada. Es como que se le va la mano y se va más allá y todo lo que produce en el pulmón es básicamente eso. Entonces ahora lo que se ha agregado al tratamiento es la utilización de medicamentos que actúan bloqueando esa acción. El tocilizumab, por ejemplo, que se está usando en el país, según ha dicho el ministro de Salud Pública. Ese es el que va. Ese te bloquea las interleuquinas, entonces no se produce proceso inflamatorio y no va a producir el daño que produce en el pulmón. Por eso es a casos que están ingresados, no todo el mundo puede estar utilizando tocilizumab, sino que esos casos que lo ameritan para evitar esa respuesta exagerada del organismo. Bueno, pero también tenemos medicamentos como la hidrocloroquina, que son medicamentos utilizados para paludismo, la quinona, el aralén. Sí, porque actúan más o menos parecido. Pero ahora, con esto que te estoy diciendo de la RITAC, de la respuesta inmunológica, de la trombosis asociada al coronavirus, entonces ahora se han estado utilizando otros medicamentos. Se está utilizando la heparina, que se usa normalmente donde quiera en medicina, para evitar la formación de coágulos, y un medicamento que se llama metotrexate, que se utiliza unas 4 veces nada más, el día primero, el 3, el 5 y el 7, 1 miligramo por kilogramo de peso. Se pesa el paciente, se le pone 1 miligramo inyectado intramuscular, y eso va a actuar de una manera parecida al tocilizumab, bloqueando la interleuquina, y eso es una respuesta. Por eso se ha dicho que no hay que usar antibióticos. Originalmente se planteó la utilización de acitromicina como tratamiento antibiótico, si no hay una infección añadida, pues esto es viral. A pesar de que se estuvo usando eso, ya no se debe utilizar a la luz de estas investigaciones recientes. ¿Ven ustedes por qué le decía que nos iba a resultar interesante conversar con el profesor? Estamos aprendiendo, y yo creo que en el próximo segmento nos vamos a llenar de optimismo, porque yo estoy casi entendiendo que él piensa que las cosas van a mejorar. No se muevan ustedes, que el programa continúa. Sentirse en familia, porque es bueno que sepan ustedes que él es un médico de cabecera. De tan de cabecera que a la 1 de la mañana yo me siento mal y lo llamo.
para que ustedes vean hasta dónde llegamos. Una persona que ya ustedes se han dado cuenta, los que no lo conocen, la capacidad que tiene para comunicar, qué bueno que nos ayude a hacer este programa, porque aquí hay cosas que edificar. Por ejemplo, como él es naturista y nutriólogo clínico, se supone que él tendrá que saber cómo podemos protegernos, cómo podemos aumentar la defensa, comiendo, con la dieta diaria, con lo que podemos conseguir en el día. De eso vamos a hablar, pero hay un detalle que yo previo a eso quiero que lo conversemos. Ahorita te hablaba de una inyección de información. Tenemos una inyección de información científica a través de los grandes medios, ¿no? Y escuchamos por suerte que la aldea global nos permite saber qué está pasando en España en el momento en que ocurre, con un canal de televisión interconectado a una de las redes. Bueno, hay cantidad de medios para nosotros estar informados, pero sin embargo, las redes sociales, por ejemplo, están arropando a aquel que no se preocupa por ir a las mejores fuentes. Las redes sociales es digamos, el contacto cotidiano en esta cuarentena. Tú lees todo lo que está pasando en Facebook, en Instagram, en qué sé yo cuánto, y la gente se lo está creyendo. ¿Cómo podemos interpretar eso y cómo podemos hacerle saber a la gente que por favor, no todo lo que dicen ahí tiene verdades? Por ejemplo, hay alicientes, hay medicina fabricadas en los patios que la gente está diciendo que eso sí está dando resultados, que es mucho mejor que lo que el médico te puede recetar. Por Dios. Mira, lo que pasa es que tenemos en este escenario global una población significativa que son los millennials. Esos todo tiene que subirlo, lo que no pasa por ahí no se ha hecho, no existe, y por ahí es que mueven todo con una velocidad vertiginosa que no da tiempo, no da cabida a la reflexión para poder producir conocimiento. Entonces esa población global es la que se ha encargado fundamentalmente de eso, y las generaciones que vienen después de la millennial, la Z y la generación T, que es la actual, la que está ahora en el escenario en el medio. Entonces esa es la alimentación de ellos, tienen que estar recibiendo constantemente la información. No todo lo que sale por ahí, pero la mayoría de las cosas no tienen un asidero científico basado en cada uno de los pasos metodológicos del método científico, y por eso se cometen tantos errores. Tú te encuentras con informaciones como que el agua de mar es lo mejor, te encuentras con un tipo que dice ser médico a nivel internacional, que me mandan 80.000 videos, ya yo decidí no ver videos, no me manden videos, porque no voy a verlo, no voy a verlo realmente. Yo veo informaciones de la Organización Mundial de la Salud, veo informaciones del doctor Wang Zhu, que fue el que manejó el Centro de Prevención y Control de Enfermedades en Wuhan, el protagonista a nivel científico de toda esta acción en Wuhan, China, fue él. Me pasaste un libro de él. Un libro de él, recientemente. Que he disfrutado en su justa dimensión. Avalado incluso por los Estados Unidos para los que estaban diciendo a través de las redes precisamente, y utilizando a personajes muy conocidos que debieran de respetarse un poquito más para decir que el virus fue fabricado, que eso fue para vender una vacuna, todo disparate mayúsculo, porque el libro del doctor Wang Zhu fue admitido y fue registrado en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, o sea que le están dando todo el aval del mundo. Entonces hay que tomar en cuenta todo esto, no crean todo lo que sale, señores, crean solo las informaciones oficiales de las autoridades que tienen que sopesarse muy bien. Aquí debemos llevarnos, número uno, del informe que da el ministro de Salud todos los días, que lo ha manejado perfectamente bien, hay que felicitarlo, independientemente de todo, y sobre todo no le ha dado un matiz político. Entonces esas son estadísticas que hay que seguir. Entonces tenemos como base para uno hablar los trabajos científicos del doctor Wang Zhu, que es el director del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Wuhan en China, pero no crean que apareció en China, fue un tipo que se formó básicamente en Estados Unidos y que trabajó en Estados Unidos incluso en investigaciones científicas durante un año y volvió otra vez a trabajar un año, por eso maneja tanto estas informaciones. Entonces, te maneja ahí prácticamente todo, la evolución
qué hacer en la casa, qué hacer cuando transporta a un paciente, qué hacer en los medios públicos de transporte, qué hacer al subir un ascensor, qué hacer el médico en cada área de su trabajo diario, qué hacen las enfermeras, todo, qué comer, y hace un análisis bastante profundo, no solo de los alimentos normales, sino también de las hierbas chinas que se utilizan y los resultados que han dado. Una pregunta, y si nosotros llevamos a pie puntilla lo que sugiere para que nos cuidemos, para protegernos del virus, ¿tú crees que pudiéramos frenar antes de lo previsto toda esta crisis? Porque yo siento como que, vuelvo a la génesis del diálogo, siento como que la gente no está entendiendo que tiene que cuidarse, que tiene que lavarse las manos, que tiene que ser muy cauteloso con la superficie a la que le ponen la mano cuando están fuera de su casa. O sea, ¿tú crees que si ese protocolo que le diéramos seguimiento con toda la cabalidad, pudiéramos frenar definitivamente la crisis? Sí, sobre todo lo que se pretende es frenar, en primer lugar, la mortalidad, la letalidad del virus. Y si cada uno pone su esfuerzo, si cada uno aporta su granito de arena, pues evidentemente que el problema se resuelve prácticamente de manera inmediata. Porque lo que yo decía al principio, si tú te enfermas del coronavirus, si tienes el COVID-19, las personas, y no te mueren, las personas que se infecten por la cepa tuya, probablemente no van a recibir la misma agresividad que tenía, porque el virus va poco a poco perdiendo y se va socializando, se va haciendo como una especie de simbiosis, de convivencia entre el virus y el ser humano, como ha pasado con la experiencia de todas las demás gripes que siguen dando cada año. Sin que yo crea que tú tienes una bola de cristal en la mano. ¿En qué tiempo tú crees que comenzaremos medio a normalizar las cosas? Digamos en el país, para verlo más allá. Partiendo de como tú bien planteabas, y yo coincido contigo, el Ministerio de Salud Pública está llevando el asunto. ¿Tú crees que en un mes estaremos, digamos, ya reponiendo energía para salir a las calles a comprar la fruta del vendedor de naranja, comprar los vegetales en el mercado, o tú crees que aún nos queda mucho por esperar? Mira, estos coronavirus tienen necesidades como seres vivos. Había un tipo ahí diciendo que no ser muertos, uno de estos fenómenos que tengan como seres vivos, si se comporta como los demás coronavirus, se supone que es un virus de existencia y de actividad más que existencia, otoño-invernal. Entonces, estamos en primavera. A medida que se caliente, porque el virus necesita, como ser vivo, unas condiciones en el hábitat, en su entorno para desarrollarse, necesita una temperatura entre 5 y 60. Entonces, el mito es el asunto es de que no es un ser vivo, sino que interviene en la célula y entonces la condiciona. No, pero espérate, hay que romper eso. El virus es un ser vivo, claro que es un ser vivo. Pero suéltame eso, porque he escuchado muchos expertos en comunicación y otras cosas, y hasta médicos, hablar de que que hay que tener mucho cuidado porque no es un ser vivo. Claro que es un ser vivo el virus, pero ¿cómo? Eso es elemental. El virus es un ser vivo, claro que sí. Entonces hay que tratarlo como tal. Entonces te decía que en temperatura entre 5 y 60, como la mayoría de virus y bacterias, muere. Tú sabes que los alimentos cuando entran en ebullición, cuando hierven, cuando hacen burbujas, está a 100. O sea, con el cocinado no hay ningún riesgo ahí realmente. Si tú cocinas los alimentos de manera normal, aunque tuvieran el virus, se va a morir. El pH es importantísimo. Ahí alguien hablaba que el agua de mar y la soda para hacer gárgaras con miel de abeja, que funciona perfectamente. No, el problema es que el pH en el ser humano está entre 7.35 y 7.45. Tú no puedes sacarlo de ahí porque se muere el ser humano. Entonces no creas que tú te tomes algo ácido o algo alcalino, como el caso de la soda y el agua de mar. No creas tú que el cuerpo humano lo va a dejar alcalino, lo transforma. Tú te tomas algo caliente y la lengua
y la boca no te lo deja deglutir, no te lo deja tragar hasta que tú no lo llevas a temperatura normal. Te lo pones a temperatura normal. Claro, pero ven acá, ¿tú crees que el organismo con millones de años de experiencia va a hacer lo que a ti se te antoje y lo que tú creas? Porque para ti es una verdad científica, pero eso no quiere decir que sea verdad científica para todo el mundo. Entonces yo pienso realmente que eso en 3 o 4 semanas, si la gente pues sigue las medidas de protección personal, no podemos caer en lo mismo que lavarse las manos. Eso es verdad todo, pero ya la gente se lo sabe de sobra eso, pero no lo hace. No es sabértelo, no es repetirlo como un papagayo. El conocimiento tiene importancia, la información tiene importancia cuando te sirve como herramienta, en este caso como arma, para tú enfrentar la situación. Si tú no transformas tu realidad, el conocimiento no sirve de nada. Tú no tienes conocimiento. Yo pienso que en 3 o 4 semanas ya nosotros, si la gente hace, si siguen como están, saliendo los supermercados, pero ven acá, no estamos protegidos en todos los lugares, entonces la gente del supermercado va y se aglomera, está bien, necesitamos comida, pero es que ahí no se transmite el coronavirus, sí, en los bancos, o sea, tenemos que evitar todas esas cosas y la gente crea conciencia, no salga a jugar a la calle, a hacer grupo, por Dios, aunque sea frente a su casa, ni dentro de la casa tampoco, por Dios, tratemos de hacer lo correcto para que paremos esto, si no, no se va a parar nunca. Lo que vale en todo caso es higiene y distanciamiento social. Claro, eso es muy importante. Usted no se distancie de nosotros porque este contacto no nos va a hacer daño. Vamos a continuar con el programa y venimos a los minutos finales con el doctor Arsenio Esteves. Naturista y nutriólogo clínico. Bueno, ya al final, unos minutitos. Comer equilibrado no es lo mismo que comer bien. Comer bien es tú comerte lo que te gusta. Y darte una hartura en términos cristianos, comer bien. Pero comer digamos, sano, pudiera ayudarnos con el virus. Sí, una cosa es la prevención y otra cosa es el manejo de la alimentación. También se toman en cuenta esos elementos para prevenir, incluso está planteado por el doctor Wansu de Wuhan, que fue el que manejó, repito, toda la crisis hasta llevar la situación a donde está ahora, que está relativamente estable en China sin ningún problema significativo. Entonces, comer muchos antioxidantes, mientras más color tú le pongas al plato mejor, las ensaladas, tomate, remolacha, las frutas excelentes por la gran cantidad de vitamina K, la gran cantidad de vitamina C que tiene, muchas frutas secas, incluso los coquitos de Navidad que dice la gente, ayudan bastante a aumentar los mecanismos defensivos del organismo. Y ya con el paciente enfermo, con el que tiene confirmada la enfermedad por los análisis de laboratorio clínico, entonces ya el trabajo es otro, va a depender de la situación actual de ese paciente. Lo mismo, si puede comer sin problema, le damos su alimentación variada, muchos vegetales, muchos cereales integrales, fruta, ensalada verde, verduras, brócoli, coliflor, tallota, molondrones, berenjena, selga, espinaca, vainita. Su carne, la dieta debe ser hiperproteica, o sea, con mucha proteína, 1.5 a 2 gramos por cada kilogramo de peso. Pesa el paciente y se calcula eso, hiperproteica, y también debemos llevar una dieta que tenga muchas calorías, hipercalórica, para que el organismo tenga fundamentalmente elementos para poder defenderse. Ya el paciente ingresado, la situación cambia. Eso es para el que está diagnosticado y está haciendo cuarentena domiciliaria en este caso. Entonces el que está realmente ingreso ya va a variar, va a depender de las comorbilidades, que no hablamos de eso por asunto de tiempo, o sea, las enfermedades que acompañan al paciente, que el paciente las tiene ya previamente y que son prácticamente el empuje hacia la letalidad, hacia la muerte. Por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes, que son las más asociadas, asma bronquial, enfermedades broncopulmonares, y pacientes con uso de hábitos tóxicos, exceso de tabaco, los fumadores, exceso de alcohol, el paciente asmático también. Todo eso va a complicar la situación. Entonces, ya el paciente ingresado, tú tienes 2 estadios. El estadio del paciente que está interno y que puede deambular, que no hay problema, que está comiendo, y el paciente que ya hay que llevarlo a unidad de cuidados intensivos. Ya ahí la nutrición va a ser totalmente diferente. Va a ser oral, si puede, va a ser enteral a través de sonda nasogástrica
o sonda nasoyeyunal, para evitar que te haga neumonía, debe ser nasoyeyunal, que pase del estómago para que no haya una neumonía por reflujo, y ya el paciente que no se le puede dar a nivel enteral, entonces se le va a poner una nutrición parenteral, que es depositar en la circulación los nutrientes, los lípidos, los aminoácidos, directamente, porque no puede hacerse por vía digestiva, directamente en la circulación, en la sangre. Directamente a la sangre. Bueno, señor, yo pienso que logramos el propósito de llevar nuestro aporte. Vinimos a su casa a procurar que él nos quiera toda esta orientación. Gracias a ustedes por hacernos parte de su fin de semana. Este encuentro volverá el próximo sábado.